Hola, ¿qué tal? Un saludo muy cordial y bienvenido, o bienvenida, o mejor bienvenide. Ay, ya no sé. Bueno, la cosa es que aquí te presento nuestro trabajito, espero te parezca muy bonito y no quieras hacer la automatación luego de contemplar este contenido audiovisual. En esta entrega estaremos viendo un par de datos, sucesos y acontecimientos relacionados al arte, ubicados a primera mitad del siglo XX en Chile. Comencemos pues. Bueno, ya, hasta aquí llega el loquendo. A comienzos del siglo XX nació el primer conglomerado de pintores chilenos conocidos como la Generación 13. La Generación 13 fue liderada por Álvarez Sotomayor, junto a sus mayores sucesores, los vanguardistas del grupo Montparnasse. Se creó el Museo Nacional de Bellas Artes en Chile en 1910 por iniciativa del escultor José Miguel Blanco. Surgieron autores como Roberto Mata, que incursionaron en el surrealismo e hiperrealismo. La época contemporánea está marcada por la entrada de la pintura autónoma, llevada a cabo por artistas independientes. A comienzos del siglo XX, el teatro chileno sufrió un importante cambio, sin desconocer su larga data en la cultura nacional. Fue a partir de la primera década del siglo recién pasado que comenzó a perfilarse con un marcado acento nacional. Armando Mock fue el autor más representativo de la creación teatral en ese periodo. Se reflejó en dos ámbitos de la ecuación nacional. El primero, la explosiva aparición de dramaturgos nacionales a partir de 1910, y el segundo, el considerable incremento de montajes de compañías teatrales con actores, directores y técnicos chilenos. En 1917, los grupos teatrales chilenos prescindieron de las producciones extranjeras y se profesionalizaron. Se desarrolló el teatro obrero en las oficinas salitreras, impulsado principalmente por Luis Emilio Recabarren. La producción teatral en esta época fue de corte realista y costumbrista. En 1917 la compañía de ballet Ana Pavlova visita Chile. En 1928 se desarrolla la reforma del Conservatorio Nacional de Música de la Universidad de Chile. En 1940 la compañía de danza Kurt Jooss visita Chile y presenta en el montaje La Mesa Verde. En 1945 ocurre la creación de Ballet Nacional Chileno. Su primer director es el bailarín Ernest Uthoff. En 1917 se funda la Sociedad de Bach, agrupación que básicamente buscaba la actualización del currículum musical. Esta logra en 1928 una reforma en el Conservatorio Nacional de Música, gracias al ministro de Educación, Eduardo Barrios. El 7 de julio de 1932 la Sociedad de Bach entró en receso. En 1934 se crea la Orquesta Sinfónica de la Concepción, la cual anualmente participa en variadas presentaciones. Entre las más importantes se destaca la participación en el proyecto Víctor Jara Sinfónico, entre los años 2006 y 2008, que consistió en una serie de presentaciones en vivo que culminó con la grabación de un álbum, en el cual participaron además el coro de la Universidad de Concepción y los músicos Manuel García, Guillermo Rifo y Carlos Zamora. En la década de 1940 se crean diversas organizaciones e instituciones como el Instituto de Extensión Musical, la Orquesta Sinfónica de Chile y la Escuela de Danza. También se crea la Revista Musical Chilena en esta década. Nos situamos entre 1920 y 1940. Aquí imperan y nacen variados géneros musicales, principalmente el jazz, charleston, one step y foxtrot. En 1896 se rueda el primer programa cinematográfico de Chile, en el Teatro Unión Central de Santiago, donde hasta en 1910 se transmitían únicamente producciones extranjeras y documentales de vistas de lugares. En 1910, Adolfo Ursúa, para celebrar el centenario de la independencia, produce la primera película nacional llamada Manuel Rodríguez, y se asemejaba a un teatro filmado. Los primeros actores y directores del cine chileno provenían del teatro. Al principio, el cine chileno tuvo diversos problemas, como la financiación o ideas puramente individualistas. Estos inconvenientes fueron desapareciendo o disminuyendo a medida que pasaba el tiempo. En 1915, las primeras revistas de cine comienzan a venderse, lo que fomenta una suerte de educación cinematográfica por medio de la crítica. Entre 1923 y 1927 se rueda la cantidad de 54 películas de cine mudo, las cuales tocan temas de romance, crimen, misterio y documentales históricos. La gran mayoría de estos materiales se han perdido a lo largo del tiempo. No obstante, parte importante de estos se ha podido rescatar gracias a la labor de conservación aplicada en las cintas. En esta década, 1920, destacó el actor y director Pedro Ciana, responsable de rodar obras como Un grito en el mar, 1924, y El húsar de la muerte, 1925.
En 1925, el presidente Arturo Alessandri, con su decreto de ley número 558, crea un organismo encargado de calificar toda obra, exhibir y censurar aquellas que fueran perjudiciales para sus intereses. Esta organización pasa a llamarse Consejo de la Censura. Surgieron varios movimientos literarios a lo largo de este periodo. He aquí los más importantes. El criollismo es un conjunto de características tradicionales que son o se consideran propias del criollo y se caracterizó como la consecuencia por obras épicas y fundacionales de lucha contra los embates de la naturaleza o contra la guía del sistema jerárquico. El imaginismo era un colectivo que propuso una forma de creación literaria donde primó la invención apartándose del realismo criollista. La lira popular forma parte del tesoro literario popular en el ámbito de expansión iberoamericana de la literatura cordel, que recibe su nombre de la forma en que comúnmente la publicitaban, colgada de cordeles extendida entre dos árboles, postes o muros. Uno de los principales exponentes de la literatura chilena fue Alberto Blesgana y sus tres obras publicadas en el siglo XX fueron Los Trasplantados, que es una novela sobre la clase alta radicada en París del año de 1904, El Loco Estéreo del año de 1909 y Gladys Fairfield, que fue escrita por este en el año de 1912, todos estos siendo textos del género realismo. Otro exponente de la literatura chilena es Manuel Rojas, que tres obras del siglo XX de este escritor son Lanchas de la Bahía en el año de 1934, La Ciudad de los Césares del año de 1936, estos dos son novelas, y El Bonete Maulino en el año de 1943, este siendo un cuento. Y por último hablaremos del escritor Augusto de Hjalmar, que tres de sus obras artísticas del siglo XX son la novela La lámpara en el molino del año de 1914 y en el año 1946 publica las obras dramáticas Lázaro y Los niños se van. Todos estos escritores son exponentes importantes de la literatura chilena de la primera mitad del siglo XX, siendo Augusto de Hjalmar el primero en ganar el Premio Nacional de Literatura. Uno de los impulsores de la corriente neohispanista fue Alfredo Benavides Rodríguez, catedrático de Historia de Arquitectura de la Universidad de Chile y uno de los más decididos defensores de la arquitectura tradicional. Siguiendo sus pasos, un grupo de arquitectos presentó un proyecto criollo en la exposición organizada por la Universidad Católica en 1927. El revival colonial afloró también en otros momentos del siglo XX. En la década de 1930, Roberto Dávila Carson reformuló las portadas coloniales, que, en su opinión, representaban esencia de la arquitectura virreinal. Otros de los arquitectos revalorizadores de la arquitectura tradicional y colonial fue Manuel Eduardo Secchi, que en diversos trabajos científicos abogó por el respeto a la propia tradición arquitectónica frente al internacionalismo imperante. Durante la década de 1930 prosiguió la renovación arquitectónica de la capital. De entre las grandes obras urbanísticas que se comprendieron en este periodo destaca la creación del barrio cívico, 1936, en torno al Palacio de la Moneda. Este barrio está articulado por tres espacios esenciales: la Plaza Bulnes, la Plaza de la Constitución y la Avenida Bulnes. Alrededor de estos espacios se levantaron numerosos edificios de similar altura que se caracterizaron por someterse a una planificación conjunta y armónica, edificios pensados fundamentalmente para cobijar diversos organismos del Estado.